Y precisamente dentro de esa escalada terrorista y de atentados contra políticos que están buscando electoralmente un resultado en el 2026, el más lamentable que hemos visto hasta ahora fue el del sábado contra Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial. Vámonos a la clínica Santa Fe, porque allá hace algunos minutos Felipe García se acaba de pronunciar su esposa, la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, que ha dicho sobre su estado de salud y que ha dicho ella sobre la situación que está enfrentando en estos momentos su marido. Hola Camila, buenos días. Sí señora, son unas sentidas declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial a Miguel Uribe Turbay. Dice Tarazona que su esposo sigue luchando por su vida con una fuerza admirable y le voy a mencionar puntualmente lo que dijo. Miguel es un guerrero, sigue dando la batalla, está anclado a la tierra y ahí hace referencia a su pequeño hijo de apenas 4 años. El amor de nuestro hijo, de nuestras hijas y de toda su familia lo mantiene conectado a este plano terrenal y el amor de los colombianos ha sido la batería que le ha permitido enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Esto recordemos después de este atentado terrorista que fue víctima el pasado sábado después de las 5 de la tarde, en el cual recibió 3 disparos por parte de este menor de apenas 15 años en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón. Escuchemos entonces lo que decía hace unos momentos María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe. Prensa colombiana, prensa internacional, quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo. Valoro y honro profundamente lo que cada uno de ustedes están haciendo por mí, por mi familia y por el país. Gracias por estar aquí cada hora, cada minuto y cada segundo. Lo valoro profundamente. No desfallezcamos. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió. Y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando. Allí, Camila, María Claudia Tarazona hace referencia a la escalada de violencia que se está viviendo en estos momentos en el país. Dice puntualmente, el país está en guerra, así como mi familia, mis hijos y yo estamos atravesando momentos oscuros. Los están atravesando también miles de colombianos que están en este momento sufriendo las terribles circunstancias y consecuencias de la guerra, y allí hizo un llamado a cada uno de los sectores, a los grupos políticos e incluso, Camila, a los grupos armados, a que sanen en Colombia y a que se unan en un mensaje de paz, todo esto para que no haya más muertos en nuestro país. Escuchemos lo que decía María Claudia Tarazona. Oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento los terribles circunstancias y consecuencias de la guerra. Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, que sanemos a Colombia, que nos unamos, que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra. Repito, ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy. Contar a sus 4 años que su papá sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano debería vivir eso. Mi total amor, empatía, solidaridad con todas las familias colombianas que hoy se despiertan con mi mismo dolor, con esa situación que no tiene nombre. Ningún niño en Colombia debería estar atravesando la situación que está viviendo el hijo de Miguel Uribe Turbay y de su esposa María Claudia Tarazona. Está anclado a la vida. El amor a su hijo y a sus hijas y a su familia es lo que lo tiene aferrado a la vida en estos momentos a Miguel Uribe, aquí en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, Camila.
Gracias, Felipe. Y frente a eso que acaba de decir María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, de que ningún niño en Colombia debería repetir esa historia de que a su papá lo intentan asesinar cuando tiene 4 años, es que Miguel Uribe, Ana Cristina, está repitiendo él su propia historia, la historia que vivió con su mamá. Lo que pasa es que ahora quien lo vive es su hijo, que ve a su papá debatirse entre la vida y la muerte. Así es, Camila, porque a ese niño también le mataron a su abuelita. Su abuelita era Diana Turbay Quintero. Diana Turbay Quintero fue la mamá de Miguel Uribe Turbay. Ella había nacido el 9 de marzo de 1950 en Bogotá. Era la hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, que fue presidente entre el 78 y el 82, y de Nidia Quintero, que fue la que gestó esa famosa caminata por la solidaridad de Colombia. El precandidato Miguel Uribe es el menor de los 2 hijos de Diana Turbay. Su hermana mayor es María Carolina Hoyos Turbay, que es hija del primer matrimonio. Diana Turbay estuvo casada con Luis Francisco Hoyos Villegas, y en el segundo matrimonio con Miguel Uribe Londoño, que es expresidente de la Federación Nacional de Cacaoteros y que es el padre de Miguel Uribe Turbay. Hubo un video muy bonito en una entrevista en que Miguel Uribe recordaba a su mamá. Esto le dijo a los colegas de Red Más. Escuchemos. Mi mamá me enseñó lo más importante en mi vida, y es no negociar principios. Cuando ella la tenían secuestrada y la estaban utilizando de chantaje para que no hubiera extradición, pues mi mamá manda una carta diciendo prácticamente que no estaba dispuesta a ser parte de ese chantaje, y que como su papá le había enseñado, los intereses de la familia no podían estar por encima de los intereses del país. Y para mí esa ha sido mi gran lección, no negociar principios y valores. Además, su entrega, su causa, ese pues al final es también mi propósito de vida, un país sin violencia. Pero la verdad es que me hubiera encantado vivir con ella. Yo daría todo lo que tengo en mi vida por estar al lado de ella. Diana Turbay Quintero dirigió y presentó también el noticiero Krypton. También era editora de la revista Hoy por Hoy y fue mediadora con la guerrilla del M-19. Hay una famosa entrevista que ella le hizo a Carlos Pizarro León Gómez cuando era candidato presidencial, y eso fue lo que usaron los extraditables para atraer su interés periodístico y poder secuestrarla. Le dijeron que fuera con su equipo del noticiero Krypton a una entrevista, y que iba a entrevistar al cura Pérez, el comandante del ELN. Ella con su equipo en Bogotá se montaron en una camioneta y se dirigieron a Antioquia. En Antioquia ya hubo un punto donde se bajaron del carro, algunos siguieron a pie, otros siguieron a caballo, hasta una finca en Copacabana, esto es en el norte de Antioquia. El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay y sus 5 compañeros de televisión fueron secuestrados por los extraditables, que era un grupo encabezado por Pablo Escobar. ¿Qué buscaba este crimen? Ellos buscaban presionar al presidente que se acababa de posesionar, que era César Gaviria Trujillo, para que derogara el tratado de extradición. Ustedes deben recordar que hay un monumento a Diana Turbay en Bogotá. 5 meses después, el 25 de enero de 1991, en un operativo de rescate, en medio del operativo, Diana Turbay fue herida en la columna vertebral. Con una sola bala la mataron, la trasladaron en helicóptero hasta el aeropuerto de La Herrera y de ahí la llevaron al Hospital General de Medellín, donde falleció. En ese momento, Camila, Miguel Uribe Turbay tenía 4 años, más o menos la misma edad que tiene hoy su hijito, que es pues el nieto de Diana Turbay. Esta historia que les acabo de contar es parte de la obra Noticia de un secuestro, que está parte contada en Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Y es que por esa razón es que muchos, y entre esos el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han repetido desde hace algunos días, desde que se conoció lo que pasó con Miguel Uribe el sábado en ese atentado en Bogotá, que no podemos volver al año 1989, porque precisamente fue en 1989 donde vivimos una cruda realidad en nuestro país de violencia, de asesinatos contra candidatos presidenciales, de atentados terroristas como los que estamos viendo hoy en Cali. Oigamos lo que decía esta mañana el alcalde de Cali, precisamente insistiendo en no podemos volver al 89. La gran pregunta que yo me hago es qué pasó que de repente Colombia está otra vez en 1989. ¿Cómo va a ser que la semana pasada, o el sábado, perdón, ni siquiera la semana pasada, un atentado contra un candidato presidencial? Ahora estamos viendo esta violencia que está ocurriendo aquí en Cali, y no solo en Cali, también vemos otras regiones del país donde está ocurriendo. Aquí tiene que haber una prioridad, que es recuperar la seguridad de los colombianos. No puede ser que desde 1989 a esta fecha
por todo lo que pasamos los colombianos para recuperar la seguridad, por todo lo que pasamos para poder lograr un país más estable, y ahora en cuestión de meses se está desbarajustando todo. Aquí se tiene que priorizar la vida de los colombianos, se tiene que priorizar buscar la paz del país, y eso se hace de la mano de la fuerza pública. Y 1989, que usted ya era periodista en ese entonces, Oscar, que es lo que mencionan muchos, es por qué estamos volviendo a esa década, porque estamos volviendo a esa época en donde estábamos viviendo atentados terroristas, bombas, intentos de asesinato y asesinatos contra candidatos presidenciales y una escalada de la violencia horrible como la que estamos viviendo hoy. Camila, el 1989 fue el año del terror para Colombia. Yo estaba comenzando mi carrera profesional exactamente en Medellín, como corresponsal del periódico El Tiempo, y recuerdo yo que a los pocos días de estar yo en Medellín, Camila, asesinaron al general Valdemar Franklin Quintero, y en la tarde, en la noche, mataron al candidato Galán. 1989. Y Camila, le quiero decir yo a usted, y lo digo con toda la tristeza, que no quiero recordar esa época porque era una cuestión de terror diariamente. Cada 15 minutos una bomba en una esquina, mataban policías, mataban mucha gente. Ese 1989, Camila, del que habla el alcalde Eder, marcó con sangre, lastimosamente, la historia de Colombia, Camila. Pues sí, y por eso es que más adelante vamos a hablar con María Elvira Samper, que escribió un libro de 1989 sobre cómo ese año fue uno de los años más crudos y el año del horror de la violencia en Colombia, Oscar. El año de 1989, Camila, en la historia de Colombia es inolvidable por el daño que causó. Pero ahora que escuchaba a Ana Cristina hablar de la suerte que ha tenido que correr el doctor Miguel Uribe, también hay que hablar de su abuelo, ¿no? Hay que recordar también a su abuelo, al expresidente Julio César Turbay Ayala, que también fue un presidente, el abuelo de Miguel, que también el país lo recuerda mucho porque le tocó vivir momentos muy difíciles. De hecho, el propio presidente Uribe, Camila, hace referencia constantemente al abuelo de Miguel cuando le dice habla de la tortura que sufrieron unos 10.000 colombianos. Mire, el expresidente Julio César Turbay Ayala, le tocó vivir, Camila, como presidente de la República, lo que se conoció como la toma de la Embajada de República Dominicana. Ese episodio lo marcó al país. Esa toma comenzó el 27 de febrero de 1980, Camila, y tuvo su desenlace el 26 de abril de ese año, 61 días después. Y fíjense que a pesar de todo lo que se ha hablado del expresidente Turbay Ayala, la historia le reconoció al expresidente Turbay Ayala la manera como manejó la toma de la Embajada de República Dominicana, porque pudo tener un desenlace fatal, cruento. Sin embargo, el expresidente Turbay Ayala, esa toma que hizo el M-19 en cabeza de el comandante 1, que se llama Rosenberg Pavón, tuvo un desenlace pacífico. El expresidente Turbay asumió él personalmente lo que era la toma de la Embajada de República Dominicana, y todo esto que estoy contando, Camila, hace parte de los documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Ahí consta exactamente cómo el expresidente Turbay Ayala se opuso inclusive a la propuesta de los militares en cabeza de el general Luis Carlos Camacho Leiva, quien le propuso al presidente Turbay la retoma, digamos, la ocupación militar de la embajada para rescatar a los 50 rehenes. De esos 50 rehenes que tenía la embajada, amigos oyentes y Camila, 17 eran embajadores. Estaba el embajador de Estados Unidos, el señor Asensio, Diego Asensio, estaba también en ese cuerpo de rehenes el nuncio apostólico Ángelo Acerbi, estaba el embajador de México, Ricardo Galán, y todos esos grupos, todos esos embajadores estaban a merced de los guerrilleros del M-19 en cabeza de Rosenberg Pavón. Sin embargo, Camila, el presidente Turbay en su momento asumió personalmente el desenlace y al final se negoció
61 días después se negoció la salida de los guerrilleros del M-19 y también de los rehenes hacia La Habana. Ellos van a La Habana y llegan todos sanos y salvos a La Habana. ¿Cuál fue el costo, digamos? El costo de todo el rescate. El M-19 exigía inicialmente $50 millones para entregar a los rehenes, y al final se dijo que la entrega del dinero fue de $1.200.000 que le entregaron a los guerrilleros del M-19 en La Habana. En La Habana lo recibe Rosenberg Pavón, porque él mismo es el que lo cuenta, de una persona que había sido enviada por Jaime Bateman, el máximo comandante del M-19, quien le dice a Rosenberg Pavón: usted va a entregar los maletines con la plata a alguien que se le va a acercar en La Habana y le va a decir: usted tiene los ojos azules. Esa persona que se le acerca a usted en el aeropuerto de La Habana y le diga: usted tiene los ojos azules, a esa persona usted le va a entregar los 2 maletines con $1.200.000. Camila, fueron rescatados todos los rehenes, y al final no hubo una sola vida que se haya perdido en esa operación. De tal manera que el comportamiento del expresidente Turbay Ayala hay que hacerlo público también, porque así como públicamente se le señala de tantas cosas, esa manera como él manejó la toma de la Embajada de República Dominicana fue realmente de un estadista, una persona que comprometió la suerte de la nación y que la manejó muy bien. Claro, lo que pasa es que, y lo vemos en los trinos actuales del presidente Gustavo Petro, cuando antes incluso del atentado contra el senador Miguel Uribe le recordaba a su abuelo, y le recordaba a su abuelo, de quien usted está haciendo referencia, el expresidente Turbay, en donde se vivió el Estatuto de Seguridad, y en donde se vivió el Estatuto de Seguridad, que era precisamente darle poderes amplios a la fuerza pública, y en esos poderes amplios a la fuerza pública, que si bien se redujeron las estructuras del M-19 de forma significativa, también se dio una cadena de violación de derechos humanos enorme, quizá la más alta que ha vivido el país en su historia, con torturas, desapariciones y demás, que creo que es la puja también histórica que hay, o que pues trató de poner sobre la mesa en su momento el presidente Gustavo Petro contra el senador antes del atentado a través de su cuenta de Twitter, y que le han reclamado en estos días por cuenta de subir el tono. Y ya que estamos hablando tanto de cómo la subida de tono y esos ataques pues terminan materializándose también en acciones físicas.